Está aquí el doctor Héctor Javier Sánchez. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Listos para arrancar la mesa autónoma, que hoy nos va a faltar nuestra querida Jesusa. No nos va a Hoy va a dejar ser terminar. semiautónoma, ¿no? Semiautónoma, exactamente. Mm, sí. Entonces, pero muchas gracias, Bien, Héctor. bien, pues aquí ahora sí que al pendiente de un montón de temas que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Que pues no sé, ahora sí que las presiones allá pues, sí, por Israel, que sigue avance y avance, se ha hecho un poco de lado ahora sí que la cobertura mediática, ¿no? De lo que sigue sucediendo en Gaza, pero es importante que no lo olvidemos y que sigamos presionando para que pues ese genocidio se detenga, ¿no? Por supuesto, ahora pues que si se firma o no se firma el tratado de, ahora sí que de aprovechamiento, por un lado, de las tierras raras que les llaman, que sabemos que son elementos muy importantes para un montón de cuestiones, pero también los negocios que ya, pues ahora sí debe estar salivando a Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos en términos de reconstrucción en Ucrania, y por supuesto, pues ahora sí que el armamentismo que se sigue impulsando en Europa, en donde pues las beneficiarias, pues ya sabemos que en su gran mayoría son empresas de Estados Unidos. Entonces, híjole, pues difícil, ¿no? Difícil esta situación que estamos viviendo a nivel internacional y en México, bueno, pues ya sabemos cómo estamos, ¿no? Aquí he seguido las coberturas que tiene Momentum, que tiene Rompeviento, y me parece que muy acertado lo que se ha hecho porque pocas noticias se ven a nivel de los medios de comunicación aquí en México, tanto radiofónicos como impresos. Y bueno, pues aquí estamos apoyando este canal, que yo creo que es lo que, por lo menos, es lo que podemos hacer. Sí. Todos somos Héctor, todos somos Héctor. Sí. Pues, ujú, Mi querido Héctor, pues sí, son varios temas. Me gustaría ahorita sí. a propósito de que estás hablando del caso de Ucrania, de Palestina, ahorita lo abordaremos también, pero en el caso de Ucrania y esta negociación que está haciendo pues casi la tiene así a punto de firmar Donald Trump con Zelensky ahí en Ucrania. Me quedaba pensando en Rusia. ¿Cuál es la valoración que tienes sobre lo que está haciendo el manejo que está teniendo Rusia sobre el tema de Ucrania? Porque finalmente, si llegan al acuerdo y los Estados Unidos pues va a estar solamente, no solamente en el tema de tierras raras, sino también va a tener una posición geoestratégica Ujú. importante, y además Rusia los va a tener ahí más de vecinos que nunca, ¿no? Ujú. ¿Cuál es tu valoración sobre el papel que está jugando en estos movimientos en el tablero de ajedrez, en los movimientos que está haciendo Putin frente a este escenario? Mira, en el caso de Ucrania, ahora sí que no me ayudes, compadre, ¿no? Porque lo han absolutamente devastado. Recordemos que ya en 2022 ya había prácticamente un acuerdo y no sabemos si por iniciativa propia, pero Inglaterra y Francia fueron los que, pues ahora sí que prácticamente obligaron a Zelensky a que no firmara. Era un acuerdo mucho más beneficioso para Ucrania. No hubiera habido tantos muertos como los hay ahora. Y además, pues y recordemos, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí varias veces. Imaginémonos pues, cómo pueden estar ahí las personas jóvenes en Ucrania cuando pues si van al cine, van a una tienda, andan ahí por la calle, pues pueden ser ahora sí que levantados y llevados pues a combatir en contra del ejército ruso, ¿no? Entonces aquí la parte de Estados Unidos pues está haciendo lo que Trump pues ahora sí que buscaba, ya lo tiene, de alguna forma ahora que lo que llamamos tierras raras pues ya cada vez se le denomina más como materiales estratégicos, en donde pues seguramente ustedes saben mejor, pues en prácticamente todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos y las innovaciones, pues tienen que ver con este tipo de materiales, ¿no? Ya sea computación, fabricación de aviones, por supuesto de cohetes, en fin, en dónde no están este tipo de materiales y que sabemos que China, pues por ahí es el que tiene el 50% de las reservas y que también, pues de alguna u otra forma está involucrado en la cadena de producción o de distribución del 75% de este tipo de materiales. Entonces, pues Estados Unidos, pues está buscando por todos lados, ¿no? Ya el otro día, creo que y antier, hicieron un reportaje, ustedes, bueno, pasaron algo de Violeta, que a mí me impactó muchísimo lo que tiene que ver ahora sí con el subsuelo del mar, ¿no? Que le llaman el lecho marino, ¿no? Todo lo que van a estar ahí extrayendo en busca de este tipo de cosas,
pues es increíblemente nocivo para el mundo, para todas y todos, y estos pues no se detienen ante nada. Entonces ahora Trump logra un acuerdo con Zelensky, digamos que tiene la primera parte del rompecabezas, todavía le faltan varias partes más, pero la primera que ya tendría que haber tenido ya la tiene. Digamos, todavía no es un hecho concluido. En el mismo día que se firmó el acuerdo, ya pues varios medios internacionales, sobre todo españoles, ya estaban diciendo que sí, ya estaba firmado el acuerdo, luego empezaron a decir que no, que finalmente no, que se había desdecido el gobierno ucraniano, y después volvieron a la carga diciendo que sí, efectivamente ya estaba hecho, e incluso ya pues la Casa Blanca ya empezó a confirmar que ya estaban estos acuerdos. Aquí hay que recordar dos tipos de cosas, ¿no? Por un lado, estas sierras raras o estos materiales estratégicos están en gran parte en territorio ruso. Muy pocos están, digamos, ahora bajo el control de Ucrania. Entonces ahí es donde viene la segunda parte de la ecuación, la segunda de varias, ¿eh? Ya recordemos que Rusia había ofrecido en algún momento pues, cooperar con Estados Unidos para justamente pues, hacer la extracción y hacer el procesamiento de este tipo de materiales. Entonces, eso incluiría pues lo que está ya, digamos, lo que está controlado por Ucrania, que eso ya lo tiene Estados Unidos, y ahora falta ver la otra parte, que es, y ahora sí que lo que tiene Rusia bajo su control. Aquí es muy interesante, Ernesto y la audiencia que nos hacen el favor de oírnos, ver cuál es el papel, por un lado, de bisagra que tiene Rusia con China. Recordemos que pues allí tienen un eje muy importante, lo que es principalmente Rusia con China y ahora últimamente con Irán, que es, digamos, la parte más importante de lo que pudiéramos ver de este escenario, de las muchas partes que lo componen, pero si pudiéramos hablar de una parte esencial, pues aquí viene, ¿no? Entonces, podríamos ver, por un lado, el factor mediador de Rusia ante China, que pudiera ser muy importante en este sentido. Y por otro lado, por supuesto, pues hay quien dice que Rusia prefiere tener de cerca a Estados Unidos bajo acuerdos, ahora sí, no como el de Minsk, donde sabemos que hubo una traición brutal sobre el gobierno de Rusia, como lo que tuvo también en su momento, pues otros gobernantes rusos que eran muy adictos al alcohol, de cuyos nombres no queremos acordarnos porque pues todo lo dijeron de palabra y ya ven por lo que ha sucedido ahí en lo que fueron los antiguos países de la Unión República Soviética Socialistas. Entonces, yo creo que Rusia, respondiendo a tu pregunta, me parece que lo está haciendo bien. Me parece que Putin es uno de los gobernantes rusos, aunque no lo quieran creer, de los más moderados que tienen en Rusia. Ya hemos leído muchos, digamos, analistas, tanto expertos en Rusia como en Medio Oriente, expertos en China, donde hablan de que detrás de Putin hay mucha presión para que pues este sea un gobernante mucho más agresivo, mucho más asertivo y que de alguna forma pues Putin ha prolongado la guerra como ha querido y yo creo que en esa parte lo ha hecho bien porque si no, nada más imaginémonos que en vez de Rusia, ¿cómo estaría la situación si fuera Estados Unidos el que lo estuviera atacando? Creo que estaríamos hablando de que Ucrania en este momento sería prácticamente otra Gaza, es decir, una población totalmente devastada, con un pueblo pues totalmente emigrado o por lo menos en su mayor parte, y no lo vemos así. Recordemos que hay partes de Ucrania en que relativamente se lleva una vida normal, cada que hay un evento donde se afectan civiles, por ejemplo, el otro día que hubo, pues creo que 14 o 9 muertos, sean los que sean, la verdad es que es totalmente lamentable, pues son noticias internacionales, son noticias en donde se busca ver que el gobierno ruso pues es el malo de la película, cuando en realidad no es así, ¿no? A mí me parece ser que Rusia está haciendo un papel muy moderado con todo y el costo de vidas humanas que tiene para los dos países, pero que me parece ser que si no fuera esa la postura que tiene por lo pronto el gobierno ruso, estaríamos hablando de conflictos de dimensiones muchísimo mayores a las que estamos comentando ahora. Entonces ahora falta ver las negociaciones, por un lado, ya lo dijo esto Rusia en algún momento, que se tienen que dar necesariamente entre Ucrania y Rusia, y por otro lado, las negociaciones que se tienen que dar entre Estados Unidos y Rusia, que recordemos que en estas negociaciones que siempre han tenido estos dos gobiernos, no solamente es el tema de Ucrania, ¿eh? Aquí pudiéramos decir que el tema ucraniano pues pudiera representar, a lo mejor si estuviéramos hablando en términos porcentuales, pues a lo mejor un 25% de las negociaciones, porque los temas van mucho más allá, ¿no? Yo me atrevería a decir, a ver cómo se va a articular ahora en un mundo, pues
Esperemos que por el momento sea tripolar, es decir, China, Rusia y Estados Unidos, que me parece que ahí es donde están las claves de todas estas negociaciones. Y por supuesto, cómo se están dando las cosas, ya mencionaba yo hace rato a Irán y otro tipo de, pues ahora sí que los mares, el Ártico y otro tipo de geografías del ámbito geopolítico, de que pues desafortunadamente estamos siendo espectadores de cómo se están repartiendo ahora, así como se lo repartieron durante la Segunda Guerra Mundial y cuando estuvo la crisis de la Guerra Fría, pues ahora estamos viendo un reparto mundial que se está dando a nivel de negociaciones y en algunos lados en conflictos bélicos y que nos va a llevar a un nuevo reordenamiento aquí en el mundo. No sé qué les parece a ustedes. Muchísimas gracias, Héctor. Sí, y en esto incluido, pues los mares, ¿no? Los mares y los océanos, que es brutal y que decíamos hace algunos años, pues esto va a ir avanzando y pues ahora ya lo vemos con esta orden ejecutiva de Donald Trump y eso preocupa aún más, justo por lo que tú estás diciendo, Héctor, ¿no? Pues de dónde va a sacar los minerales críticos. Estos 50 minerales críticos que no tiene Estados Unidos, pues una inmensa mayoría de ellos, 31 de los 50 no los tiene en su territorio y los tiene que buscar en otros lados. Y pues Ucrania tampoco es la solución, entonces piensan en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, estaba también el caso de Groenlandia, pero ahora pues Sí. avanzan hacia los mares y una situación que ponen en esta orden ejecutiva, y lo compartíamos ayer, pues es la industria bélica, ¿no? O sea, es por una cuestión de seguridad nacional, seguridad económica y la situación militar, garantizar pues los minerales necesarios para continuar con el proceso bélico. Eso también nos preocupa, Héctor, ¿no? Pero bueno, ya si tú quieres dar una reflexión final y si podemos venirnos hacia México, hacia este otro tema que sabemos que te interesa mucho a ti también porque te hemos seguido por mucho tiempo, el caso de Cedillo y del Fobaproa, ¿no? Y una pregunta que yo tendría ahorita, Héctor, ¿por qué aparece en este momento Cedillo? ¿Cuál es la intención de aparecer en este momento? Y pues, ¿cuál es la intención también de esos discursos que está y de esas respuestas, algunas de ellas pues ya muy agresivas, que está dando Ernesto Cedillo directamente ya a la presidenta Claudia Sheinbaum? Fíjate, bueno, un último comentario de lo que estábamos hablando. También una cosa que nos debe de preocupar mucho es que vamos hacia un retroceso en los sistemas democráticos muy importantes. Y en aras de meternos el miedo de que pues estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial, que sí lo estamos, por cierto, pero digamos no con digamos, con la caracterización que nos quieren hacer creer, pues viene una época de mayor control para la población. Y en el caso de Europa, por ejemplo, ¿no? Ahora que están muy de moda, que la primera en ceder fue España, donde ya anunció que iba a haber pues un mayor presupuesto para la industria armamentista, y eso tiene que ver también con un mayor control poblacional. Por un lado, con las tecnologías de la información y comunicación que se van puliendo, se van ahora sí que por refinando, pero también por una disminución que se tiene en las cuestiones que tienen que ver con el bienestar social. Es decir, o me endeudo más, que es por un lado lo que sí se está haciendo. Recordemos que una de las grandes armas que tiene Estados Unidos es justamente el endeudamiento de los países vía Banco Mundial, vía Fondo Monetario Internacional o vía de un gobierno a otro. Bueno, recordemos que ahí está justamente uno de los principales poderes de Estados Unidos, que es el dólar, el manejo del dólar, en donde pues díganme qué país no se pelea por tener dólares hasta ahora, ¿no? A ver si en algún momento ya no se levantan los BRICS y empezamos a tener, pues ahora sí que sistemas, no necesariamente monedas, pero sí sistemas de financiamiento alternos a los que tienen ahora, que en gran parte pasan por el sistema SWIFT y que también, pues está la economía mundial en una gran parte dolarizada. En la medida que pues haya uso de más monedas locales, en esa medida pues Estados Unidos va a perder poder, porque ahora incluso eso es lo que nos quieren cobrar, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir, pues nosotros les estamos defendiendo, nosotros les estamos dando el dinero, pues ahora, ¿no? A ver qué hace, ¿no? Y por otro lado, lo que les decía yo, ¿no? A tener un menor gasto en términos de bienestar, quiero decir salud, quiero decir educación, quiero decir protección social, y que todos esos recursos los metan justamente en la industria bélica, en la industria de control, perfectamente nos pueden decir que cualquier cosa tiene que ver con la seguridad nacional. Y en aras de seguridad nacional, que es lo que ya está usando Donald Trump en este momento,
pues ahora sí que nos pueden controlar prácticamente en cualquier ámbito en el que nos querramos mover. Y nos van a controlar y nos van a tener activos. Y bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, pues eh, creo que hablábamos aquí la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, el caso de Harvard, el caso de la Universidad de Colombia, en donde le están quitando recursos. Y no solo eso, sino que además ahora pues acabo de leer en la mañana que a Harvard, por ejemplo, pues ya la exención de impuestos ya se la están quitando. Entonces, de una u otra forma, nos van a controlar tanto en organizaciones que uno pueda tener fuera de las instituciones públicas, como también en el término individual, que pues así nos podamos, por ejemplo, en algún momento decir algo en contra de las políticas de cierto país y perfectamente nos pueden acusar de, pues ahora sí que de sedición, asociación delictuosa, en fin, una serie de cosas que ahí es donde también tenemos que estar alertas porque creo que así el panorama, cómo lo están llevando los pésimos líderes que tenemos a nivel internacional, pues parece ser que las cosas no nos van a pintar bien. Y lo peor es que ahorita estamos como aquella fábula de la ranita, donde estamos con el agua tibiecita, al rato nos la van a calentar un poquito más y un poquito más y cuando nos demos cuenta ya la vamos a tener hirviendo. Entonces, creo que sí es importante que no descuidemos este tipo de situaciones y que vayamos viendo por dónde se están moviendo las cosas para que pues no nos durmamos en nuestros laureles y cuando menos nos demos cuenta, insisto, pues ya tengamos una mayor presión sobre nosotros, tanto en nuestros movimientos como en nuestra manera de pensar y sobre todo el temor que podemos tener para pues, decir o hacer algunas cosas. En el mismo Estados Unidos, insisto, en este país, pues ya incluso congresistas ya han aceptado que tienen miedo de decir ciertas cosas. Ahora, ¿no? Hay gente que trabaja en Estados Unidos que sus propias empresas ya las están teniendo, por ejemplo, le están pidiendo que vayan con su identificación, así casi, casi como cuando uno va a un evento o a un hotel o algo, que lleven aquí su identificación, pues para que no sean objeto de racias o levanteones o simple y sencillamente, pues ahora sí que molestias por parte de las autoridades que están encargadas de la seguridad nacional, que es así como lo están viendo allá en Estados Unidos, cuando sabemos que esta es una absoluta falacia que están teniendo ahí, ¿no? No sé si quieras comentar algo, o tú, Ernesto, algo de esto, o ya nos seguimos acá con el buen Ernesto Cedillo, ¿no? Me encanta Cedillo, es, hijo, bueno, sí, yo creo que algún sinónimo de cinismo podríamos considerar también con el cedillismo, ¿no? No Es sé que si quisieran además, decir algo más. además, Héctor, en cualquiera de los terrenos, ¿no? En materia de corrupción, en materia de vendepatrias, en materia de violencia. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues dedicaron la parte a la violencia. Creo que nada más le faltó lo de la traición de febrero de 1995, Sí, sí. cuando pues se había citado, siendo Ernesto Zedillo presidente de la República, había citado a la comandancia zapatista. Estaba Esteban Moctezuma como Ujú. secretario de Gobernación, estaba Esteban Moctezuma, y en lugar de presentarse Esteban Moctezuma a ese encuentro, pues llegó el ejército e intentaron capturar a la comandancia del EZLN. Pues muchísimas comunidades se desplazaron, ahí se perdieron vidas, en fin. Pues estaba Roberto Albores Guillén, estaba Labastida Ochoa como secretario de Gobernación, y pues nos tocó estar allá, Héctor, y era el periodo, pues como decían las propias comunidades, el más hostil que ha habido en todos los sexenios es el de Ernesto Zedillo Ponce de León, además de las dimensiones, el daño al país con el Fobaproa, Héctor Javier. Sí, y el gran traidor, ¿no? También eso habría que decirlo, ¿no? Esta traición que tú estás comentando, y también, pues, de una forma u otra, la traición que se da entre Cedillo y Carlos Salinas de Gortari, que de alguna forma, pues, es el que lo impulsa, ¿no? Una vez que se muere, pues, o que es asesinado Luis Donaldo Colosio, recordemos que Cedillo, pues, el señor que no tenía cash, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y en Zócalo, Sí. ¿no? Que además vivía pensando en Estados Unidos, ¿no? Es interesante, ¿no? Tienes Cómo que contextualizar Cedillo eso, vuelve. tienes que ¿Mande, perdón? contextualizar para la gente que no sabe, las nuevas generaciones, Héctor, eso del no tengo cash, para Ujú. que lo cuentes. Pues sí, resulta que el señor Ernesto Cedillo, como era un tipo muy sencillo, muy humilde,
estaba caminando ahí por el Zócalo, según narran distintas crónicas, y una mujer se le acercó a venderle, creo que una mujer que vendía textiles, ¿no? Por lo menos, pues, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces le ofreció, Cedillo se voltea y le dice, no tengo cash, o sea, no tengo efectivo. No sé si le quería pagar con la tarjeta de crédito American Express o no sé cuál quería pagarle, pero en ese momento el pobrecito Cedillo, como pues era muy pobrecito también, pues no tenía cash, no tenía efectivo y entonces pues se siguió, ¿no? Nada más para que ubiquemos la dimensión de este personaje que insisto, que en ningún momento, por ejemplo, ahora que estuvo pues su artículo de Letras Libres, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leerlo, que fue pues básicamente en contra del actual gobierno, la entrevista que le publican en Nexos, curiosamente, ¿no? Veamos los medios que se eligen para decirle difusión, y luego la carta, ¿no? Una carta, pues, a mí me hizo llorar, la carta de respuesta que le da a Claudia Sheinbaum Pardo, en donde, pues, hace una serie de críticas y pide pues ahora sí que vean al ladrón, ¿no? Ahí se está yendo el ladrón y que pues básicamente su principal argumento es que pues, se audite las grandes obras que se hicieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cedillo nos dice, como es muy moralista, me parece ser que es un buen periodista en este sentido, donde recordemos que la mayoría de estos políticas y políticos pues conciben a la moral como un árbol que da moras. Entonces, pues ahí pues, ve en riesgo la democracia que él ayudó a construir, que él se esforzó tanto, recordemos cuánto sufrió por haber construido una democracia, en donde pues ahí en ese aras de construir una democracia muy demócrata, vamos a jugar con las palabras, pues nada más removió a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instaló a los nuevos, eso sí, bajo sus reglas, y pues nunca dijo nada que yo sepa, no sé, aquí ojalá nos puedan desmentir, en donde pues ahí había intercambio de ministras y de ministros entre el PRI y el PAN, es decir, entre los poderes fácticos que se tienen ahí, y pues conformaron un nuevo poder judicial, en donde pues el nepotismo se instaló en plenitud. Ya desde 2017 había pues noticias de que pues alrededor de 500 jueces y magistrados tenían allí pues trabajando con ellos pues a sus esposas, a sus hijos, a sus papás, a sus sobrinos, cuñados, suegras, pues ahora sí que segundos frentes, casas chicas, casas grandes, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y qué decir del Consejo de la Judicatura Federal, que también, pues, no hace falta cambiarla, ¿no? Vemos que es una institución muy efectiva y nada más habría que ver, por ejemplo, lo que escribe Pérez Ricard en el Reforma, creo que fue ayer o antier, en donde nos habla que entre el periodo de 2000 a 2024, es decir, estamos hablando prácticamente de 25 años, no hubo una sola sentencia condenatoria irrevocable contra juzgadores federales ante el Ministerio Público. Y ahí nos habla también Pérez Ricard de que el Consejo de la Judicatura logró apenas la destitución de 22 jueces y 8 magistrados en 25 años. Es decir, tan efectivo es esto, y bueno, ya sabemos lo bien que se maneja el Poder Judicial, que bueno, pues ahí una destitución de menos de un juez por año y de un magistrado pues cada 3 años, ¿no? Esto lo dice Pérez Ricard citando a Quinto Elemento Laboratorio, que en un trabajo que se llama Jueces sin castigo. Y otra serie de linduras, pues ya estaríamos hablando pues del espionaje que empezó ahí precisamente, de la gran cantidad de reformas laborales regresivas, ya lo mencionaba ahí López Obrador, sin intención de defenderlo, nada más ponerlo como una referencia, cuando él pues retaba, ¿no? Decía, a ver, pues díganme cuántas reformas en los periodos, pues no solo en el de Cedillo, sino inclusive de Salinas, en el mismo Fox, en el mismo Calderón y Peña Nieto, cuántas reformas se hicieron y se aprobaron que hubieran ahora sí que beneficiado a la población. Y pues hasta ahora que yo sepa que estamos en el 2 de mayo del 2025, pues no ha habido alguien que diga, pues esta reforma fue para favorecerlos, ¿no? Y es curioso entonces ahora, respondiendo un poco a tu pregunta, Violeta, ¿por qué apareces ahorita? Que al señor Cedillo le interesan mucho las personas desaparecidas. Ni un pronunciamiento en contra de los desaparecidos. Le interesa mucho la cantidad de muertes que ha habido en el país, pues anteriormente, desde que salió de presidente, pues tampoco hubo pronunciamientos en estos sentidos, y entonces podríamos decir
que el tipo a lo mejor pues le llegaron por ahí algunas notas por debajo del agua diciéndole pues que se iban sobre de él, que iban a estar pues ahora sí que con procesos que pudieran afectarlo de una u otra manera. Recordemos que además, pues el señor hizo una gran cantidad de privatizaciones, entre ellos los ferrocarriles nacionales de México, y de la cual, pues curiosamente, una de las empresas beneficiadas, pues el tipo ahí se fue de consejero y ganaba, pues ahí gran cantidad de dólares, además de que aquí tenía una pensión, a pesar de que él había renunciado a lo que tenía como le correspondía en su momento como presidente. Y el gran legado, bueno, no sé si hasta aquí ya para entrar al FOBAPROA, si quisieran hacer algún comentario, y ya nos metemos a, pues ahora sí que a las linduras del FOBAPROA que nos dejó, ¿no? Nada más, Héctor, comentar también de todo esto. En la mañana, pues me tocó asesoría en la UAM y ya no pude ver toda la conferencia de prensa de la presidenta. No sé también si incluyó lo de la PFP, la entrada, digo, brutal, ¿no? A la UNAM y que encarceló, llevó al encarcelamiento de más de 1.000 estudiantes que estuvieron, ¿no? Varios de ellos un buen rato en la cárcel, ¿no? Como si fueran criminales y de esta Policía Federal Preventiva que había creado Cedillo justo para combatir también a los grupos de las drogas y de la delincuencia organizada. Y bueno, pues finalmente lo utilizó en contra brutalmente de los estudiantes, violando la autonomía de la UNAM. Y bueno, eso también me parece muy importante decirlo en toda esta situación que se vivió durante este sexenio. Y lo otro, que tú ya estabas comentando una parte ahorita, Héctor, pues es todas las modificaciones legales que hizo, varias de ellas, entre ellas, por ejemplo, la ley de ferroviaria también, que es muy similar a la ley minera, que sigue en vigente y que hemos dicho sería muy importante en el contexto de la edificación de toda la propuesta de trenes de pasajeros, pero también de trenes de carga, pues hacer una reforma profunda también a esta ley ferroviaria. Pero bueno, Héctor, ¿cuál sería tu reflexión final sobre esto? A mí realmente lo de la UNAM me sigue pues moviendo gracias a ese movimiento y al del CEU, ¿no? Gracias al movimiento del CGH que terminó en esta situación trágica, pues seguimos teniendo educación pública y gratuita, Héctor. Creo que es interesante, ¿no? Me parece ser que el gobierno de Cedillo fue básicamente un gobierno de control poblacional, de tratar de controlar. Él esgrimía, bueno, y su equipo, ¿no? Esgrimían que el año 1994 había sido un año totalmente, pues, ¿cómo podemos decir? Anómalo, si podríamos llamarlo de alguna forma aquí en el país, ¿no? Recordemos que, bueno, ya se recordaba aquí el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, donde pues desafortunadamente para los planes del ZLN pues no cundió una mayor protesta popular, si acaso la protesta hubo para parar la guerra, ¿no? En aquel creo que 12 o 13 de enero, cuando ya pues se detuvieron las acciones militares que hubo aquí en el país, pero que fue una época de mucha consternación. En aquel año pues también estuvo el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pero una parte muy importante es que desde el 1 de enero del 94, pues empezó el TLC, ¿no? Es decir, nos llevan, según ellos, al primer mundo con el Tratado de Libre Comercio, y me parece ser que ahí es una de las grandes, digamos, pues motores que llevaron al gobierno de Cedillo a ser un gobierno eminentemente represor, de control, porque no se nos olvide que el propio Labastida es el que ha hablado, por un lado, el acuerdo que se tuvo con Estados Unidos de que tenía que ver una supuesta alternancia, y digo supuesta, pues porque recordemos que con todas las tepocatas y las víboras prietas, etcétera, pues cambió prácticamente nada, ¿no? Ya lo describía en algunos de sus comunicados el SUB, diciendo que, bueno, pues fue el quítate tú y ahora voy yo, pero en esencia cambió más que los que estaban arriba, y eso unos cuantos, porque la mayoría siguió estando igual. Entonces, ante posibilidades de que hubiera levantamientos sociales y que hubiera mayores disturbios en aras de cambiar el status quo, es que me parece que ahí hubo esto. Esto, pues, por supuesto, incluyó a los movimientos estudiantiles, a los movimientos sociales, que recordar, eso sí se dijo, lo de Aguas Blancas, por ejemplo, por citar otras. Bueno, estuvo también lo de Acteal, en donde parecería ser que fue pues un movimiento decir, pues aquí estoy, si se te ocurre hacer algo, pues aquí no nos vamos a detener en este tipo de cosas. Bueno, muchas matanzas que hubo en aquel momento en el gobierno de Cedillo,
y que a partir de ahí, insisto, para mí fue un gobierno de control poblacional y no de otra cosa, ¿no? Fue eminentemente un gobierno del inicio de una transición que aún no ha acabado y que de alguna forma, pues esto en algún momento hubiera podido reventar hacia otros causas y no necesariamente electorales, sino por otras causas que recordemos cuando fue el fraude de 1988, cuánta gente, por ejemplo, no le reclamó a Cuauhtémoc Cárdenas que hubiera hecho nada para defender el triunfo que se había tenido en aquel entonces con la caída del sistema y que de alguna forma, pues ahora sí que cayó al movimiento y después en su momento López Obrador, cuando hubo la toma de Reforma, que también él habló en distintas ocasiones, decir, bueno, pues aquí, en vez de estarme criticando de que paré la capital de la República, así que en una de las avenidas principales, pues aquí no se rompió ni un cristal ni nada de estas cosas, cuando pues todo el entorno podía suponer, obtenía los elementos para que en algún momento dado, pues los cauces se salieran, no sé si de control, pero sí creo que hubiera habido pues movimientos sociales, no sé si hubieran llegado a ser armados, pero sí que hubiera habido pues una mayor movilización social que por lo menos le hubieran metido un buen susto al sistema económico que tenemos ahorita. Entonces, pues ahí, dentro de esa inestabilidad que hubo en el 94 y lo que ya se venía acumulando durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues por supuesto, pues dio de origen a lo que se conoce ahora como el FOBAPRO y lo que estamos pagando todavía actualmente, ¿no? Recordemos que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari había un déficit de cuenta corriente muy fuerte, porque ahí se gastó muchísimo dinero en obras públicas del gobierno, y no solo en obras públicas, sino también en propaganda. Recordemos aquellos programas de solidaridad, cuánto se gastó ahora sí que, pues en tratar de justificar, de legitimar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que fue, pues, sería bueno a ver si en algún momento podemos encontrar cuánto se gastaron en este tipo de cosas, ¿no? También la emisión histórica de bonos que hubo en aquel momento, que, pues sí, sin duda llevaron al gobierno a una crisis económica que pues estalló y le estalló a Ernesto Zedillo, y Ernesto Zedillo pues no hizo más que refugiarse justamente pues en una serie de condicionamientos, en una serie de poderes que lo pudieran haber terminado de hacer una debacle aquí en el país, que insisto, era prácticamente por donde le escarbara sería crisis aquí en México, y pues terminó cediendo ante los poderes fácticos y nada más pues se les ocurrió que deudas que tenían ellos, que ya pues por ahí también mencionaron algunos de los personajes que se vieron beneficiados, pues esas deudas que tenían ellas y ellos, que no eran de la población, pues simple y sencillamente dijo el gobierno, pues yo compro las deudas y bueno, pues vamos a pagar, ¿no? En aquel momento pues nunca nos dijeron y bueno, y lo hicieron de acuerdo a la información que dio Pablo Gómez, pues parece ser que gran parte del proceso que llevaron fue bajo el agua y ahora pues tenemos, según el mismo Pablo Gómez, con las cifras que acaba de dar, una cantidad de 73,775,429,262 pesos, que es una cantidad que más o menos, según el mismo Pablo Gómez, equivale a 7,000 millones de dólares que Cedillo, con la complicidad del PAN, pues ahí ocultó en su momento y que fue pues el que nos endosó para lo que sigamos pagando, ¿no? Hasta ahora de lo que se ha pagado, equivaldría más o menos al 6% del Producto Interno Bruto. Y si lo pusiéramos, por ejemplo, en términos de lo que es pues el presupuesto federal, pues nada más ahí habría que ver cuánto estamos pagando en estos, ¿no? Por ejemplo, nada más para que nos demos una idea y de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cantidad de intereses que se han pagado hasta ahorita es prácticamente 1 billón de pesos. Estamos hablando de 945,895 millones de pesos, que si los actualizamos, digamos, a costos actuales, estaríamos hablando de 2 billones de pesos, 30,870 pesos con 11 centavos. Es decir, un quinto del presupuesto federal de 2025, para que nos demos una idea. 4,5 veces más el presupuesto del sector educativo y más de 30 veces de lo que le están asignando al sector salud, y lo que nos falta todavía por pagar, que es pues al menos otro billón de pesos más. Creo que 1,160,000 pesos más, es decir, nada más, imagínense, si el otro día estábamos haciendo cuentas por los 6,000 o 16,000
millones de pesos que tenían ahí en fideicomisos el Poder Judicial, estar hablando de 2 billones, es decir, millones de pesos, pues nada más habría que ver si efectivamente el señor Ernesto Cedillo nos hizo favor o bien pudo haber buscado otra serie de alternativas que parecía que sí las había, pero que pues que en aquel momento que pues, México no era el único que estaba en crisis, recordemos que había habido crisis previas, pues parece ser que fue a los que peor nos fue en la feria. El micrófono. Pensamos que el micrófono de Ernesto está Sí. apagado. Gracias, gracias, Héctor. Pues es un gran tema, Héctor, que más allá de que quieras añadir algo más, algo que no hemos abordado aquí y que también lo traíamos ya desde hace como 2 días y no nos había dado el tiempo, pero ahora sí, y que tiene que ver a propósito de lo que hablábamos hace un rato de Ernesto Cedillo con respecto a las violencias. Pues bueno, ahora hay 2 bases de apoyo zapatistas detenidos, Héctor Javier. ¿Y qué decía al respecto? Porque parece ser que la autoridad, pues silencio en la torre, Héctor. Muy preocupante, Ernesto, muy preocupante, si bien es cierto que pues tuvimos unos días o unas semanas de relativa calma aquí en Chiapas, que algunas personas las consideran como la Pax Narca, por los posibles, insisto, subrayo la palabra posibles acuerdos que hubiera habido entre ahora sí que entre los grupos en pugnas que se tenían aquí, ya sea que el propio gobierno formara parte o por lo menos hubiera comunicación con ambos bandos. Me refiero a los grandes grupos, no digamos a los grupos que están ahí sueltos y que existen, y eso hay que subrayarlo también, ¿no? Existen por ahí distintas células que no necesariamente obedecen o al cártel de las 4 letras o al cártel de Sinaloa, ¿no? Sino que están ahí. Entonces, en este llamado cuerpo que se llama PACAL, pues parece ser que actúan de una manera pues no muy amigable en contra de la población. Ya ha habido varias quejas, Ernesto, de gente que se ha sentido agredida y que pues parece ser que esta fuerza pacal actúa no solo ella misma, sino pues con el apoyo de otras organizaciones institucionales, pues ahora sí que sin quien les ponga un alto, ¿no? Hay noticias, por ejemplo, ahí el Fraiba ha estado muy atento a este tipo de cosas, de que en las primeras horas del domingo del 27 de abril, las bases de apoyo del EZLN fueron ingresadas al Centro Estatal de Reinserción Social, el CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas, bajo acusaciones de secuestro agraviado, ¿sí? En un proceso, pues se sabe que fueron totalmente irregulares este proceso, no había, digamos, pues una orden, ni mucho menos, ¿no? Se habla, por ejemplo, en un comunicado del Fraiba que esto se hizo sin orden de aprehensión, que hubo cateos a sus hogares sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a los derechos humanos, y que esas acciones fueron perpetradas, perdón, por las fuerzas de seguridad y militares, y ahí incluyen a la Guardia Nacional y a las fuerzas PACAL, que evidencian, según el Fraiba, un patrón sistemático de represión y violencia que se tiene aquí en el estado de Chiapas. Y el Fraiba también lo pone como un ejemplo de la estrategia de criminalización que es utilizada por la Fiscalía General del estado de Chiapas, que fabrica pruebas y acusa injustamente a personas inocentes, mientras los verdaderos responsables permanecen impunes. Y aquí, pues, por supuesto, se habla de José Valdemar y Andrés, que pues, constituye, además de la agresión individual a estas 2 bases de apoyo del EZLN, pues también una violación a la autonomía del EZ en sus respectivos, pues ahora sí que territorios que tiene bajo control, en donde los cuales, pues hasta ahora no sé si ustedes tienen una noticia en sentido contrario, pero que sepamos ahí que haya violencia, que haya actos de, pues ahora sí que de robos, de inseguridad en la población, pues para nada, ¿no? Cada que tenemos la oportunidad y la suerte de entrar a una comunidad zapatista, pues creo que la sensación de seguridad es pocas veces las que sentimos a veces en otras partes ahora sí que de nuestro propio país. ¿Cómo lo ven ustedes? Muchísimas gracias, Héctor, también por compartir este tema que nos parece bien importante. Héctor, a propósito de esto que dices del Fraiba, hace unos días también se presentó el informe
del Fraiba, y hay una parte muy importante donde se habla de un patrón ya que él ha observado en torno a la agresión que sufren las bases de apoyo zapatista, y enumeran 7 puntos. Uno, que es el despojo territorial; dos, el hostigamiento y las agresiones; tres, violentar el derecho al acceso al agua; eso también; privación; cuatro, privación a la soberanía alimentaria; cinco, destruir la economía autónoma; seis, desacreditar a la construcción de la autonomía; y siete, mecanismos de violencias hacia los cuerpos, territorios de las mujeres. Esto ellos lo van desarrollando y desglosando, pero como un patrón que han ido observando y que se ha ido intensificando ahora con la presencia del crimen organizado, Héctor. Esto correspondería a este patrón que ya venía describiendo el Fraiba, Héctor. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que es qué bueno que lo mencionas, Violeta. Sí, es una cosa súper importante la que estás trayendo a colación, porque tal parecería ser que así como en algún momento estuvimos hablando de guerra de baja intensidad y que ya pues se nos sería, ya habíamos ahora sí que archivado, ¿no? En términos del mismo Peña Nieto, diríamos, ya le habíamos dado vuelta a la página, pues Ujú. parece ser que nos regresamos a esa página, parece que nos estamos regresando a la guerra de baja intensidad con hostigamientos que ya se venían dando, o sea, no, no estos dos hechos que estamos diciendo de las cuestiones que tienen que ver con el encarcelamiento de esas dos bases de apoyo zapatista, pues ya venía de tiempo atrás, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Pues por un lado, eh, pues hostigamiento para gente que trabaja en las comunidades del EZ, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver, pues ahora sí, con el cultivo de terrenos, con el acceso al agua, con el acceso a recursos, y todo parecería ser que pues está destinado a que en algún momento, me parece ser que por ahí es uno de los objetivos que tienen, pues las personas que están en estas comunidades se vayan de ahí, es decir, que haya un desplazamiento y que cuando una vez que sean desplazadas, pues hacer usufructo de los recursos que se tienen en gran parte de estas zonas controladas por el ZLN, que recordemos no son zonas áridas, no son zonas en donde haya pues nada que aprovecharles, ¿no? Sobre todo en esta visión de que pues se trata de sacar ganancias, ahora sí que la mayor cantidad de ganancias en el menor tiempo posible, y también citando el otro clásico, haya sido como haya sido, es decir, haya sido como haya sido, donde pues les importa un cacahuate lo que tengan que hacer con tal de que en algún momento dado puedan tener la vía libre de acceso a este tipo de territorios en donde, pues recordemos, hay gran cantidad de recursos, desde los maderables, desde los agrícolas y de lo que se habla, y no sé si tú tengas información, Violeta, de todo lo que hay en el subsuelo de estos territorios donde está controlado el ZLN y que pues la idea es que se vayan de ahí, que salgan de ahí y, insisto, en algún momento, pues, a ver a quién se las venden y en qué momento, pues, se pueden aprovechar este tipo de situaciones. Lo cierto es que incluso detalles como, por ejemplo, pues aquí mismo en San Cristóbal, ¿no? La construcción de gasolineras sigue a diestra y siniestra. Ya estamos organizando una consulta pública a ver si sigue siendo San Cristóbal de las Casas o lo cambiamos a San Cristóbal de los Baches, San Cristóbal de los Oxo o San Cristóbal de las gasolineras, ¿no? Ahí es, habría que ver cómo se va a poner la votación, ¿no? Pero ya un poco más en serio, sí es muy, muy preocupante cómo están dando estas situaciones. Insisto, tenemos un patrón del cual México no escapa, donde en algunas zonas geográficas concretas, por ejemplo, esta, ya hablaban ustedes también de Sinaloa, podríamos hablar de Baja California, podríamos hablar de Guerrero, en fin, algunas zonas sí específicas donde pudiéramos citar varios ejemplos en donde pues parece ser que la incertidumbre, la inseguridad y sobre todo el miedo que se está generando en la población, pues nos están llevando a una situación de poca movilidad y que pues en algún momento a la gente hacerle pensar, si hago algo, pues me puede pasar algo, entonces me quedo quietecito, así me veo más bonito y pues las cosas siguen ahora sí que definiéndose por parte de la gente que ostenta el poder. Y creo que es lo peor que nos pudiera pasar, ¿no? Porque si nos despolitizamos, si dejamos que otras personas pues decidan por nosotras y nosotros, pues ya sabemos en dónde vamos a parar. Pues Violeta, no sé ahí también si quieres completarle con esto que señalaba ahorita Héctor Javier con respecto de los minerales, estuvo abordando Violeta en esta región de Chicomucelo, ahí hacia Por frontera con ejemplo, Jalapa,
Ajá, Ujú. pero sí, ciertamente no es el único lugar, Violeta. Sí, no es el único lugar y bueno, y a propósito de esto, Héctor, pues también el Fraiba habla de una situación pues que preocupa mucho y que con eso abre el informe de estos 15.780 de hombres y mujeres, pero los más afectados niños, niñas y mujeres, ¿no? Que viven una situación de desplazamiento forzado. Por varias cuestiones, pero otra vez por la intensificación del crimen organizado y en específico, ¿no? Por la zona de Chicomucelo, pues una de las situaciones que ha provocado también ese desplazamiento y el asesinato brutal, ¿no? De familias enteras o esta masacre que se vivió el año pasado, justo en mayo, hace un año, pues tiene que ver también con la disputa, ¿no? Que hay ahí por los minerales y que pues aparentemente es la varita, digo, es la varita uno de los elementos que está ahí, pero no nada más es la varita, hay muchísimos otros minerales que también están ahí y pues que los grupos del crimen organizado lo saben, ¿no? Y que bueno, eso también es preocupante porque vemos ahorita una cierta pax, como tú dices, ¿no? Pero sabemos que la ambición que tienen las empresas, ¿no? Recordemos que originalmente estaba ahí una empresa minera canadiense, pero y que no se han ido del todo, pero ahora están los grupos del crimen organizado también haciendo estas extracciones y que eso preocupa mucho porque no sabemos cuándo se va a reactivar nuevamente una situación ya más intensa, justo por la disputa de estos recursos naturales, ¿no? Y que pues es oro, titanio, es también plata, platino, son varios minerales, mercurio, pues los que están ahí. Y que pues por eso han tomado posición también y por eso se disputan este territorio, Héctor. Eso sería lo que comentaría. Y bueno, no sé, ¿cuál sería también tu análisis Sí, sobre sí, esto? estoy de acuerdo contigo, ¿no? Nada más dos puntos. Uno ya lo mencionaba Ernesto en otros programas, la falta de apoyo a la población desplazada, donde, bueno, ya comentabas tú, Ernesto, que no hay ni siquiera un censo, ni siquiera algún tipo de programas que pueda darles cierto tipo de protección. De protección social me refiero no solo a la cuestión de seguridad, no nos imaginemos las condiciones en las que tienen estas personas, si ya de por sí son muy difíciles, pues muchísimo peor, ¿no? Cuando tienes una condición de desplazamiento en donde además hay una fragmentación de las familias, ¿no? Donde unos pues se quedan a cuidar lo poco que tienen y otros pues se van ahora sí que a ver si pueden sobrevivir, ya no solo digas a las condiciones de inseguridad, sino también a las propias condiciones climáticas que se tienen ahí, de acceso al agua, de enfermedades, de condiciones de insalubridad, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Imaginémonos, invito a las personas que nos oyen, que nos veamos un día a la selva, ahí sin nada, ahora sí que con lo que llevemos puesto, a ver cómo podemos sobrevivir ahí, pues no solo un día, sino semanas, meses, y pues ahí a nuestra suerte, ¿no? Donde están pues muchas mujeres y niños ahí, ya mencionabas tú la cifra, que es una cifra tentativa y que justamente habría que ver cuántos más hay por ahí, ¿no? Claro. Y de los que se quedan también, ¿no? Ver, pues ahora sí que no estar viendo a sus hijos, a sus hijas, estar ahí sin la familia y viendo que en qué momento pues puede llegar alguien, pues ahora sí que intimidarte o incluso pues a matarte ahí, ¿no? Lo que se puede tener, ¿no? Y también lo otro, pues no nos olvidemos que no solo son los recursos naturales que se tienen, sino también lo que significa el control de esos territorios en términos de tráfico, pues de muchas cosas, ¿no? Que estamos hablando, pues personas, estamos hablando hasta huachicol, estamos hablando, por supuesto, estupefacientes, en fin, pues todo lo que ya sabemos que puede pasar ahí por este tipo de fronteras que son muy porosas, donde solo hay pocos puntos de control y en esos pocos puntos de control no siempre es que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿no? Sino que a veces pues por ahí circula algo de dinero y pues a veces ahí uno voltea para otro lado y siguen transitando cosas de los dos lados en ambas direcciones, de acuerdo pues a cómo esté la ley de la oferta y la demanda en este tipo de regiones que también pesan mucho aquí en el estado de Chiapas. Ya, El- gracias, Héctor Javier. Pues Héctor, cerrando ahorita ya pues esta charla, te pregunto, Héctor Javier, ahorita en el balance que estás haciendo
con respecto de la presidenta Claudia Sheinbaum en el manejo de la economía y las finanzas de México frente a este tema de los aranceles y frente a estos otra vez charlas, negociaciones interminables que hay y seguirá viendo todo lo que dure Donald Trump ahí en los Estados Unidos. ¿Cuál es el balance que tienes hasta el día de hoy? Sí, fíjate que a mí me gusta mucho cómo lo está llevando Claudia Sheinbaum. Obviamente, pues estamos como David y Goliat, ¿no? Somos una economía pequeña en comparación con los Estados Unidos. Nosotros creo que andamos en la catorceava, pero aún estemos en la segunda o en la tercera, la distancia que hay entre una economía y otra son abismales. Y desafortunadamente para nosotros, pues hemos puesto gran parte de la canasta hacia Estados Unidos. De hecho, se comentaba que fue, creo que ella misma lo comentaba, que México fue prácticamente elaborado su modelo económico para ser un país exportador hacia Estados Unidos. Y si somos un país que fue hecho para exportar a Estados Unidos en el momento en que arriba nos digan, ya no te compro más o ya no voy a hacer esto contigo, pues ahí viene la debacle, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, dentro de la libertad condicional que tiene Sheinbaum, que es muy marcada, creo que lo está haciendo bien. Curiosamente, en esto a mí me preocupa más, o en la misma magnitud, pues la gente que está bajo de ella, ¿no? Parecería ser que no todas las que están ahí en su gabinete están operando pues ahora sí que en la misma dirección que ella, ¿no? A veces me da la impresión de que pues unos están jalando para la izquierda, otros para la derecha, unos para arriba y otros para abajo, y en este estira y afloje, donde ya empiezan a haber una serie de grietas, pues, las podemos ver en el caso del Poder Legislativo, ahora lo que se tiene en las y los candidatos al Poder Judicial, la corrupción que todavía sigue habiendo en algunos, ahora sí que en algunos puestos de abajo, todo este tipo de cosas que van minando en situaciones la credibilidad que se tiene hacia su gobierno y que ahora, fíjense, pues lo que lo ha beneficiado pues, es justamente Donald Trump, que pues ha elevado justamente los niveles de popularidad a Claudia Sheinbaum a cerca del 80%. Yo nomás me plantearía, ¿no? Si ahorita no estuviera la postura de Donald Trump con aranceles y si no lo estuviéramos viendo como un gran enemigo que es, y que lo es, insisto, si no estuviera el factor Donald Trump, ¿qué tanto estuviera ahorita digamos, la aceptabilidad, la aprobación del gobierno de Claudia Sheinbaum entre la población mexicana? Sí dudo que estuviera en el 80% y no digo que lo esté haciendo mal, pero insisto, por la acción que se está teniendo abajo de la gente que está trabajando con ella, es la que también creo que el factor Donald Trump no debería de distraernos tanto. Por supuesto, sí hay que poner atención, pero también tendremos que tener la mirada en cómo están operando las personas de abajo y que cuando pues nosotros y nosotras hagamos pues un señalamiento a las cosas que veamos mal, pues no se, ojalá no se nos tache de anti Sheinbaum, anti 4T o anti tipo de cosas, sino que sencillamente pues estamos también aquí haciendo una labor o tratamos de hacerla en aras de que las cosas funcionen mejor independientemente pues de quién esté arriba del país. Muchísimas gracias, Héctor. Ya sé que tenemos que ir cerrando. Nada más yo quería preguntar tu opinión sobre esto que pasó el día de ayer, esta propuesta ya del gobierno federal y ya directamente desde la Secretaría del Trabajo y desde la Presidencia de ir transitando hacia el año 2030 a una jornada de trabajo de 40 horas, de 48 horas a 40 horas. Héctor, ¿cuál es tu apreciación sobre esto? Pues mira, hay que moverlo, ¿eh? Hay que moverlo. Hoy nos faltó hablar de algunos indicadores económicos, ya los había yo preparado, no se los puse en esto anoche porque así, no, pues ya me puse aquí la lista de Santa Claus, pero es importante ver, por ejemplo, cuántas... Pásamelos, los ponemos ahorita. Ay, de veras, es Bueno, que, no, es que, Violeta, Héctor, o sea, no se mira, corrige, no se mira, corrige. indicadores, por ejemplo, de cuánto está los salarios de las mujeres, de cuántas personas ganan menos de un salario mínimo, que es un dato súper importante, ¿no? Cuántas personas están en la economía informal, sí, todo ese tipo de datos que son importantes y que no solo nos deberían llevar a la cuestión de las horas, que efectivamente hay mucha gente que trabaja más de las 40, ¿no? A mí ya me estuvieron preguntando, ¿a poco se trabajan más de 40 horas? Obviamente yo me muevo con personas que trabajan en el sector gubernamental, pero las personas que trabajan en iniciativa privada, en fábricas, en empresas, que son empleados, demostrador, en fin,
pues esas no es que trabajen 40 horas, es que trabajan muchos más de esas horas, pues, no sé, de lunes a sábado, algunos de lunes a domingo, pues con jornadas de 8 a 8, de 7 de la mañana a 6, 7 de la tarde, o hora de entrada, pero no de salida, y con unos sueldos pues miserables, ¿no? Aquí en Chiapas, por ejemplo, en San Cristóbal, el salario promedio de los egresados de licenciatura anda alrededor de 6,000, 7,000 pesos, ¿no? Sí, unas cantidades muy bajas para las necesidades que se tienen por parte de la población. Entonces, creo que sí es una demanda muy importante, porque también, pues, ahora sí que si no se acompañan con este tipo de medidas que sean más integrales, que tengan que ver con otro tipo de situaciones, me parece ser que pues vamos a estar un poco incompletos, pero pues bienvenidas sean este tipo de cosas y ojalá, por ejemplo, el salario mínimo siga aumentando y ojalá los esquemas de seguridad social sigan implementándose, aún para la gente que no tiene algún esquema, pues ahora sí que definido de retribución social, pues en sus puestos de trabajo, ¿no? Son interesantes. No sé si ya vieron los datos de enero de 2024 del INEGI. Si no, pues nos Ayer, podemos ver el lunes en ayer Mirada Crítica. sí, A ver si claro. no me dejan plantado otra vez. No, es que fíjate, el día que nos invitaste, a mí me dijo Ernesto, oye, nos invitó Héctor, y ahorita en este momento. Y yo dije, ¿cómo? En este momento. Entonces, le estoy echando la bolita a Ernesto. Ah, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, Ernesto. No, querido, ayer presentamos algunos datos a propósito, a lo mejor después ya Qué los bueno. podemos completar, ¿no? Presentamos esto de cuánta gente está en la informalidad y la situación de las mujeres Ah, que qué es bueno. aún mayor y luego este cuadro también ya actualizado del INEGI de cuánta gente recibe un salario mínimo, menos de un salario mínimo y hasta dos Sí. salarios mínimos, o sea, todo estos datos, pero que tú ahorita complementas muy bien y sí, a lo mejor después los juntamos y hacemos una sola presentación ya con todos ellos. Ahorita les mando el PDF de No, los pues sí, datos ya que termine el del estado. programa, claro, sí. No, Pero no, si ya me están cortando, ya pues me sí, están sí. cortando, me Si están quieres, diciendo, si quieres en enero, en diciembre, a final de año, sí, sí, bueno, como quieran, ¿eh? Si quieren, ahora nos mándalos, seguimos. no, Van por ahí. mándalos y Por ya, ahí. aquí rápido el vikingo se pone al tiro Mira, y aguántame un minuto y pero se los mando. es que además, Violeta, qué bueno que tocas el tema aquí con Héctor, porque también Héctor Javier y Gustavo Leal es un tema que han abordado también mucho, que han estudiado mucho. Así que, pues ahorita el hecho de que Héctor nos pueda comentar algo, pues todo un especialista, experto en la materia, pues no, pues pues tenemos el privilegio de que nos comente a nosotros primero, ¿no? Así es, sobre estas 40 horas y pensábamos mucho en él, cuál sería su opinión y bueno, ya ahorita que lo mande, que nos pueda Mira, comentar. gente, lo estaba yo mandando a Mirada Crítica, ¿eh? Mira cómo estoy aquí, Ya condicionado. programado. Sí, 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 ya aquí ya tengo el archivo. Denme un segundo más, por favor. Y bueno, comentar esto que decíamos al principio del programa, que ayer la presidenta pues se reunió, ¿no? En Palacio Nacional con varios Ya lo líderes tienen, ¿eh? Perdón, sindicales. ya lo Sí. Ajá. tienen. Y esta situación, Héctor, y ahí que tú nos puedas comentar, de que se van a iniciar una serie de mesas. Y decíamos pues que también cómo vería, ¿no? Cómo ve esta propuesta de las 40 horas el sector empresarial. Un sector empresarial que ya desde el sexenio pasado pues tuvo algunas modificaciones en términos, por ejemplo, salariales, ¿no? Algunos de ellos o la inmensa mayoría, solamente un año no, aceptaron que se subiera el salario mínimo, pero Ujú. decíamos eso disminuye sus ganancias, por supuesto, ¿no? O las podría aumentar dependiendo de cómo se manejen las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces subió el salario mínimo, luego también lo de las vacaciones, que fue otra situación, ¿no? El número de días de vacaciones obligatorias que también se estableció el sexenio pasado, que también para ellos, para algunos hubo algunas cuestiones ahí de inconformidad, pero finalmente se aceptó y ahora pues la reducción de la jornada de trabajo. ¿Cómo estaría también recibiendo estas propuestas el sector empresarial desde tu perspectiva, Héctor? Pues yo creo que muy mal, ¿eh? Yo creo que muy mal. Imagínate, por ejemplo, la cuestión del salario mínimo.
cuánto tiempo nos estuvieron dando a tole con el dedo que esto era pues un rollo inflacionario, ¿no? Cuando en realidad pues era una cuestión, un movimiento, digamos, que atentaba justamente contra sus ganancias. Y lo vemos, por ejemplo, sobre todo que afecta ahora sí que a las pequeñas y medianas empresas que no siempre, digamos, tienen la misma capacidad de los grandes corporativos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en algunas tiendas comerciales, pues ves ahí descuentos, por ejemplo, en julio, ¿no? Que cerca esta fecha donde te ponen que 3 por 2 que el 50%, y entonces uno dice, y bueno, ¿y por qué no estas durante todo el año nos ofrecen este tipo de descuentos? Porque solo durante ciertas temporadas, si los márgenes de ganancia les permiten ahorita tener pues, estas cosas, pues a lo mejor no es que nos den un 50% permanentemente, pero sí a lo mejor no sea un 10, 15%, que de alguna forma sea permanente y no solo en 30 días al año, ¿no? Por ejemplo, el caso del Día de las Madres, ¿no? ¿Por qué honrar a nuestras madres solo el 10 de mayo y no los 365 días? O en el caso de la mujer, ¿no? Si las ganancias que tienen los grandes corporativos son enormes. Entonces, ¿por qué no disminuyen estos márgenes que no les va a pasar nada? Por ejemplo, el mismo, pues, Slim, ¿no? Y pasaría algo si en vez de tener 100,000 millones de dólares, si tuviera 80,000, o si tuviera 50,000 millones de dólares, pues yo creo que no le pasaría nada, pero creo que sí podría haber sistemas de distribución de la riqueza para que pues, la gente viva en condiciones pues, más dignas, ¿no? Incluso eso puede darles pues, más estabilidad a los propios gobiernos y tendríamos menores márgenes de inseguridad en los que nos movemos. En el caso de las horas que se trabaja, pues imagínate, ¿no? Tengo ahí un esclavo, perdón, un trabajador, ¿no? Lo digo irónicamente, Sí, pues claro. durante 48, 60 horas a veces a la semana, a veces 72, y pues me pago lo mismo, ¿no? Y si tú reclamas o algo, pues tú le dices, bueno, pues vete si quieres, porque detrás de ti hay otros 15 o 20 que están ahí, ¿no? Es importante decir en este sentido que, por ejemplo, las estadísticas de desempleo son bajas aquí en México, ¿no? Habría que ver también cómo se operacionaliza esta variable de desempleo, que me parece que es muy cuestionable, pero es la que se sigue usando porque históricamente así se ha hecho, pero sería conveniente, Violeta, a lo mejor en algún momento proponer otra operacionalización, porque eso, la que se está usando hasta ahorita, me parece que no es muy confiable que digamos, ¿no? Ahora se están usando otra serie de indicadores complementarios que les llaman, pero creo que no terminan de cerrar porque, como ellos mismos lo ponen en su nota técnica, no necesariamente, digamos, a partir de los dos podemos construir un indicador índice. Pues aquí creo que eso sería interesante ver cómo lo pudiéramos mover. El hecho es que creo que mientras una industria sea más pequeña, le va a afectar más en términos reales y mientras más grande sea, le va a afectar, pero solo en términos de palabra, ¿no? Solo en términos de no querer perder el status quo que tiene. ¿Mm? Ya, pues gracias, mi querido Héctor, Sí. Héctor ¿Sigo Javier. yo por ahí? Sí, ya se las estoy pasando ahorita al Incluso directivo. algunos están marcados en amarillo, ¿no? Algunos puntos importantes están marcados en amarillo, Ajá, es interesante verlo, ¿no? sí. Lo vamos el lunes como Bueno, quieran, ¿eh? yo tengo una pregunta en lo que vamos también preparando esto. Héctor, esta situación que se propone aquí de la cuestión de la jornada de trabajo, de reducirla, y también, pero ahorita hablando en específico de la propuesta que se hace hasta el año 2030, ¿tú cómo la evalúas? O sea, que va a ir en términos, en un proceso de transición, no de manera inmediata. ¿Por qué, Héctor? ¿Cuál sería tú, que también es parte de las cuestiones que hemos estado leyendo, de ciertas inconformidades de por qué se hace de esta manera gradual y no de manera inmediata? Para no enfrentarse con el sector empresarial, Violeta. Sí, Me claro, parece que pero digo que sí, pudiéramos... qué bueno que fuera de pues, mañana, ¿no? A partir de hoy, 2 de mayo, que se pudiera hacer esta jornada laboral de 40 horas, ¿no? Que además, fíjate, no sé si vieron el otro día un programa que tuvimos aquí con una colega del CIDE, en donde ella hablaba justamente en términos de la producción, cómo de alguna forma tendríamos que tener menor producción aquí en el planeta por todos los estragos que se están que se están causando justamente al ambiente, ¿no? Ella decía en algún momento, bueno, es que los huevones no contaminan, ¿no? Así fue Ujú. textualmente lo que dijo, ¿no? Porque ahora pues estamos explotando, sí, estamos en una mentalidad de producir, 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 ¿no?
Si tú le bajas a un obrero, por ejemplo, la producción de 48 a 40 horas, pues obviamente te produce menos, ¿no? En vez de, no sé, a lo mejor en vez de hacerte 100 suéteres, a lo mejor te hace 70, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero esos 30, esa diferencia, pues a lo mejor ya podrían contaminar menos a lo que estamos contaminando ahora y que estamos llevando justamente a un ciclo en donde pues ya el medio ambiente lo estamos forzando allá, más allá de la capacidad que tiene en algún momento dado, pues de revertir o por lo menos de sostener todo lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Hay, Ya, hay unas gráficas por ahí, Néstor, si pudieran poner en donde hay subrayados, creo que sería sí, más fácil la lectura para que por ejemplo, esa, a ver, uy, es que yo no alcanzo a ver bien. Hay, por ejemplo, la población de 15 y más años según condición de actividad económica, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la ocupada y la desocupada. ¿Sí? Pues podríamos ver ahí, por ejemplo, las tendencias que se van teniendo año con año. ¿Cuántos, digamos, de los que tienen 15 y más años de edad, que es lo que es como lo está profesionalizando el INEGI, están trabajando o están desempleados que tenemos aquí en el país? Hay otro por ahí que habla de salarios, Ernesto, ya, y el tipo de ocupación, ¿no? También que tenemos. Es importante, ¿no? Ver, eh, pone por ahí cuántos son empleados, cuántas personas trabajamos o trabajan en términos de por cuenta propia y cuántos son, digamos, son los patrones, ¿no? Y esa es la elite que se tiene, ¿no? Esta creo que es, ¿no? Los empleadores, ¿no? Si me lo leen, porque yo aquí no lo alcanzo a ver, creo que es el 5%, ¿no? Es decir, tenemos ahora La sí que una gráfica, pirámide Héctor, dice, poblacional. te la leo ya tú, dice porcentaje de población ocupada según su posición Sí, enero de 2023 y 2024 y viene de trabajadores no remunerados 3,6% en enero de 2024, luego empleadores 5,9, trabajadores por cuenta propia 21,8 y trabajadores subordinados y remunerados 68,7. ahí está la pirámide poblacional. Ahí estamos en la gran pirámide que tenemos. Como podemos ver, pues es una pirámide, ahora sí que, como dirían en términos demográficos, de base ancha y del piquito muy angosto, ¿no? Donde pues solamente el 5 o 6% pues son los que dictan aquí la economía. Si este 6%, estoy seguro que si lo desglosamos entre los grandes empresarios, nos estaría quedando pues el 1%, y eso pues concuerda perfectamente con las estimaciones, por ejemplo, de Oxfam, de cómo está la repartición de la riqueza. Hay otro más, Ernesto, donde están los salarios mínimos. Cómo estamos ganando en términos de salarios mínimos? Si lo pueden poner por ahí, que también sí, es muy interesante. ajá, es Creo la que viene más. siguiente tabla. Déjame ver. Es la última que te envié, esa. Ándale, aquí es el cuadro 3, déjame verlo aquí. Sí, es el cuadro 3. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿Quieres que te lo aquí, leamos? sí, aquí ya lo estoy abriendo para mí, Violeta. Ok. Para 15 segundos. Sí, más abajo viene, bueno, primero está la posición en la ocupación, que ya la vimos, ¿sí? Luego viene el sector de actividad económica, el primario, secundario y terciario, cómo se desglosa. Por ejemplo, el primario, todo lo que tiene que ver con agricultura, con ganadería, silvicultura. Aquí tenemos al 11%, es decir, 11 de cada 100, perdón, de cada 100 personas que están trabajando en México, 11 se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura, caza y pesca. De cada 100 que trabajan en México, más o menos el 25%, vamos a cerrarlo ahí, 24,4, es decir, uno de cada cuatro está en el sector secundario, es decir, industria extractiva de la electricidad, industria manufacturera y en la construcción. Y luego el sector terciario, que son los servicios, aquí estaríamos hablando que estamos la gran mayoría, ¿no? 64%, 64 de cada 100, comercio, restaurantes, hoteles, transportes, comunicaciones, etcétera, ¿no? Y abajito de eso vienen los niveles de ingreso, que esa es la parte, digamos, pues de las más significativas, o la que nos tendríamos que estar fijando más, ¿no? Noten cómo de cada 100 personas, casi 44 ganan apenas hasta un salario mínimo, ¿sí? O sea, una cosa pues súper, súper baja, ¿no?
en 2024 fue, perdón, 2023 fue 44 y en 2024 fue 40%, es decir, 4 de cada 10 es una cifra muy alta. Pero vean, por ejemplo, los que ganan más de un salario mínimo hasta dos, estamos hablando del 30%, es decir, si sumamos 40 más 30, estamos hablando de 70.6% tienen un ingreso de los que sí trabajan de hasta apenas dos salarios mínimos. Es decir, seguimos muy, muy abajo en términos de lo deseable para la población, ¿no? Por eso es importante que en algún momento dado, pues aumentemos los niveles de capacitación aquí en la población mexicana, lo que tengamos con la parte, ahí sí me atrevería a citar el modelo de China, donde pues se acuerdan que en algún momento dado pues eran los productos, nos inundaban de productos baratos, mal hechos, etcétera. Pero ahora China no se distingue por productos hechizos, como les llaman algunos jóvenes, ¿no? Ya tienen mano de obra muy bien calificada, tienen muchísimos ingenieros, en fin, cosas de estas, y pues no en balde ya es una de las grandes potencias económicas que le puede competir de tú a tú a Estados Unidos y que en algún momento dado pues es donde esperaríamos que también pudiéramos estar ahí nosotras y nosotros como país, ¿no? Pues cómo lo ven. Ya. Interesante, Pues, ¿no? Este tipo de estadísticas, ¿no? Como es muy bajo, ¿no? Todavía sigue siendo muy bajo la población que sigue ganando muy poquito y que por ende tiene poco poder adquisitivo, ¿no? pues, Sí, adelante, Violeta, perdón. sí, Héctor, muy, muy importante estos datos que nos estás compartiendo. Muchísimas gracias y sobre todo, pues a propósito del Día del Trabajo y de esta apuesta que se está haciendo. Y también comentábamos, ¿no? Ya en términos generales, ya si sumamos, pues estamos hablando de varios, como tú bien señalas, ¿no? De varios millones, por ejemplo, de más de 21 millones de personas en este país de la población ocupada, 21 millones que reciben hasta un salario mínimo y puede ser que reciban menos de un salario mínimo, ¿no? Esa es una situación. Y lo Sí, sí, otro, sí. se le suman 18 millones que reciben hasta dos salarios mínimos. O sea, son varios, decíamos, varios millones los que están aquí todavía con esta condición. No, no son pocos, son cerca del 65% de la población ocupada, pues que recibe hasta dos salarios mínimos. Y pues sabemos que hay muchos empleos, digo, a propósito también del Día del Trabajo, donde no hay un salario establecido, ¿no? Son propinas, son pues lo que la gente les vaya dando por los servicios y bueno, pues algunos de ellos podrán sacar más de un salario mínimo, pero no todos, no todos. Y eso también hay que considerarlo de una manera importante. Y a esto se le suma algo que nos preocupa mucho, Héctor, es la parte de la informalidad y el caso de las mujeres en la informalidad que decíamos también. No, ya que dices esto, Violeta, hay que recordar que esta gente que vive a base de propinas, este tipo de cosas, el día que no trabaja, no gana, ¿no? Y Claro. peor aún, el día que se enferma o algo, hay que ver ahora cuánto nos cuesta acudir a los servicios de salud, ¿no? Y recordemos que hasta ahora desafortunadamente no se ha podido desarrollar el sistema de atención a la salud aquí en México como debería. Ahí va, me parece que contra viento y marea, pero ahí va, pero no hemos logrado que en algún momento, pues cierto tipo de enfermedades ocasionan los denominados gastos catastróficos, es decir, gastos en donde pues tienes que gastar cosas y que pues no te alcanza, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tengo un seguro de gastos médicos mayores y ahora en enero que me dio neumonía, que si no creo que fue uno o dos programas aquí, pues empecé a juntar mis facturas, ¿no? Y junté como 24,000 pesos en gastos, fíjate, ¿eh? De consultas, Wow. laboratorio, fármacos, etcétera. Y resulta que cuando le hablé a la aseguradora, me dice, Kevin, ¿cuánto se gastó? Pues 24,000 y pico, ¿no? Ah, pues mire, nosotros le cubrimos a partir de 25,000 pesos. Entonces, todas sus facturas a partir de 25,000 pesos se las pagamos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me hubiera gastado 25,100 pesos, me hubieran regresado 100 pesos, ¿no? Porque los otros 25 corrían en mi cuenta. Dices, qué bien, ¿no? Qué padre. Tremendo, Así tremendo. estamos. Sí, y fíjate, ahorita que tocas el tema de las aseguradoras, pues un montón de denuncias que salen, Héctor, de cómo, por ejemplo, han incrementado mucho los costos, particularmente a las personas que van alcanzando pues la edad de Sí, 55 o más años, de tal manera que prácticamente los obligan a dejar de pagar, así este, es. a dejar de pagar y ya se libera de la aseguradora
de poder tener que aportar, tener que pagar. Si ese paciente, si esa señor o señora tiene algún problema de salud y tiene que internarse, pues se libran. Y no hay nadie ni nada que regule eso, doctor. Sí, pues que es que sí, mira, ese era, por una vez, el gran fraude del Seguro Popular, donde te cubrían, que vamos a ponernos magnánimos, 400 padecimientos, ¿no? De los más de 10,000 que hay, ¿eh? Entonces decían del 401, pues usted arréglese, cómprese un seguro popular, un seguro complementario, etcétera, ¿no? Y el rollo de los seguros en esto es que se mueven justamente por tablas de vida, es decir, con la expectativa de vida que tiene una población. Entonces, mientras más te acerques a esa expectativa de vida, o ya no te aseguran, o las primas que tienes que pagar son muy altas. ¿Y sabes qué te ponen, por ejemplo, para reducir lo que tú compras en un seguro de gastos de médicos mayores? Yo les quiero decir que yo pago 25,000, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es lo que mi coaseguro, me parece que se llama así, ¿no? Bueno, si yo lo quiero más barato, entonces en vez de 25,000, me lo suben a 40,000. Entonces quiere decir que yo lo que gaste entre 1 peso y 40,000 pesos, lo voy a tener que absorber de mi bolsillo. Y a partir de esa cantidad, pues ya el seguro ya me paga. Eso por un lado, pues imagínense, ¿no? Pero por otro lado, las aseguradoras dicen, bueno, pues es que imagínate si tú te internas o algo, ya cualquier hospital te anda cobrando prácticamente 100,000 pesos por día, ¿no? Y aquí estamos hablando del costo hotel, digamos, es decir, el cuarto con tu camita y tu baño, porque eso agrégale, pues los honorarios médicos, las gasas que te lleves, el aire que respires. Bueno, ya sabemos que ahí en el ámbito privado, pues te cobran todo, ¿no? De ahí la importancia de que pues, no debemos echar a un lado que los servicios públicos tienen que estar lo más equipados posibles y dar la mayor cobertura a la población, porque en algún momento dado, pues ahora sí que nos daba mucha broma, por ejemplo, alguna vez durante el COVID, que la ministra de Salud peruana, ¿sí? En una entrevista que ahí está grabada, dijo, bueno, es que no se pone aquí, los únicos que no se enferman son los muertos, ¿no? Así. Sí, me cae que eso sí nos enferma, ¿no? Y que bueno, pues aquí todos en algún momento dado, pues estamos susceptibles a tener X o Y padecimiento o accidente. Pues muchas gracias, Héctor. Yo tendría una última pregunta en torno a lo de las 40 horas con estas empresas transnacionales que están en nuestro país, Héctor, ¿no? Que muchas de ellas están en nuestro país porque pagan un salario pues muchísimo menor, a veces 7 veces menos que en su país de origen y por eso se vienen acá. Y estoy hablando de las estadounidenses y de las canadienses en específico. Sí, sí, Y sí. por esto que estamos apostando hacia América del Norte y para hacer frente a China y seguimos con ese discurso que no se cambia, ¿no? Lo volví a escuchar esta mañana en alguna parte de la mañanera. Y bueno, una situación es cómo o tú cómo analizarías que también estas empresas aceptarían o no aceptarían, no entrarían en este contexto de reducir la jornada laboral si ellos están acá justo porque además de que pagan bajos salarios, pues muchas de ellas ven la posibilidad de que en este territorio pueden ampliar la jornada de trabajo o pueden, ¿no? En días específicos como el día de ayer. Ayer me tocó salir y hacer una compra en una empresa también transnacional y les pregunté, ¿no? Oigan, ¿y a ustedes por ser el día del trabajo hoy les pagan doble? No, nos pagan igual, ¿no? O sea, entonces muchas de ellas violentan también pues la legislación nacional en días especiales como este, no les pagan un salario extra. ¿Qué decir sobre esto? ¿Cómo va a ser? Tú ya decías, no se puede, pues ahorita de manera inmediata por una situación de que reaccionaría el sector empresarial inmediatamente, como lo ha hecho en otros momentos, y por eso se plantea gradualmente. ¿Y cómo lo va a recibir las empresas transnacionales? Fíjate que eso tiene sus desventajas, ¿eh? Lo que acabamos de hablar, Violeta. Por un lado, obviamente van a jugar con dos variables. La primera variable, por supuesto, ¿dónde les sale más barato producir? Que recordemos que muchas empresas pues van buscando de aquí y de allá, ¿no? Pues la famosa maquila, ¿no? Las maquilas se instalan donde les sale la mano de obra más barata. Pero la segunda variable, y eso es muy importante también en lo que tiene que ver con la capacitación. Sí, ya por ejemplo, ahí los chinos hablaban en algún momento dado, a ver, si yo me traigo una empresa estadounidense a China, ¿con quién la voy a llenar, no? Si la gente no está capacitada.
pero pueden llevarse una empresa china donde quieran y los llenamos de chinos o de chinas. No lo digo con sentido despectivo, de verdad que no, sino en términos de decir que, bueno, como están produciendo mucha gente capacitada con altos niveles de escolaridad que se tienen ahí, pues te pueden trabajar en donde sea, ¿no? Y en las condiciones en que sea, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión que van a jugar estas empresas. Y la otra es que en algún momento dado, pues pueden decir, órale va, pero pueden ir preparando justamente, ahora sí que la migración, para que cuando en algún momento dado ya el costo-beneficio no le resulte atractivo en México, en ese momento pues ya lo cambien a un país, a una región en donde les salga más barato, ¿no? Y aquí tenemos los casos de algunos países centroamericanos, del Caribe, por supuesto, de África y asiáticos. Sí. Ya, pues Héctor Javier, muchísimas gracias por regalarnos un tiempo más de su. Sabemos que usted es un hombre muy, muy ocupado, pero bueno, gracias por su generosidad, por la humildad de seguirnos aquí, de aguantarnos y, Te pasas. y nos vemos la siguiente semana, Héctor. Claro que sí. Un abrazo y Fuerte gracias a abrazo, todos. Héctor. Bye.